Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Somos Fredonia Televisión, Informativo Presencia. Estrada Comunicaciones les presenta, como ya es costumbre, su tradicional noticiero. Hoy estamos en la emisión número 893, que corresponde a los días últimos del mes de mayo, bien sea mayo 28, 29 y 30. Esto porque hacemos el reenvío de la información a través de las redes sociales, donde hay un potencial de personas que nos están viendo, que están comentando, que nos están estimulando, sugiriendo como debe ser para ellos. Pues, mil gracias. Somos el noticiero alternativo que trabaja por el desarrollo y el progreso de nuestro distrito municipal. Seguimos teniendo hoy ese corazón antioqueño que nos hace que semana a semana estemos acrecentando el conocimiento, el apego y los aportes para su desarrollo. Cómo nos duele nuestro país, cómo nos duele Colombia, y tenemos sentido universal, tenemos sentido de mundo para proteger y preocuparnos por lo que tiene que ver con el medio ambiente. Para toda la comunidad tendremos las noticias generales, económicas, históricas, deportivas, sociales, políticas, gremiales, todas siempre con el criterio de que el comentario es libre y la información es sagrada. Bienvenidos a este que es el informativo de la verdad y por la verdad. Presencia es el noticiero que merece verse, comentarse, discutirse. Gratísimo para nosotros saber esa actitud frente al periodismo para el desarrollo. Amigo comerciante, amigo profesional, anuncie con nosotros y juntos le estaremos apuntando a los mejores dividendos en su empresa o negocio. Para la emisión del día de hoy estaremos gracias al trabajo profesional de cámaras de Verónica Marcela Marulanda Fernández. La subdirección administrativa es de Elsie Estrada y David Salazar. La dirección general de este amigo de ustedes, Antonio Estrada Saldarriaga, presidente del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales del Departamento de Antioquia. Estamos en las redes sociales semana a semana con ustedes. Bueno, hoy en esta emisión no nos puede faltar el elemento importante que tiene que ver con la historia. Y hoy tenemos dos elementos grandiosos para tratar con ustedes. Uno, hemos dicho que esta provincia de Antioquia, donde nosotros orgullosamente estamos y donde está el desarrollo del gran impulso del país, algunos fue motivo de desprecio cuando se vinieron los periodos de la conquista, de la colonización, de los primeros años de la vida republicana. Otros empezaron a darle alguna importancia. Lo claro es que cuando estuvieron los conquistadores fue de mucho interés y por eso pertenecimos a diferentes gobernaciones del país. Y dice Luis Javier Caicedo, un gran historiador, que con la fundación de la ciudad de Antioquia, de la ciudad madre, el 4 de diciembre de 1541 comenzó la disputa por su territorio entre las gobernaciones de Cartagena y Popayán. Miren, las dos importantes. Cartagena, pues, que estaba en el Mar Caribe, y en el otro lado Popayán, que venía con un proceso colonizador del sur. Cada una estaba alegando más derecho que la otra, buscando en ese esfuerzo que a través de los títulos a ellos les tocara quedarse con estos territorios. Y porque según los gobernantes ausentes o torresnando, como dice Sardela, hasta quedar en poder de Popayán, estuvimos entonces integrados a lo que se conoce como el Gran Cauca.
En realidad el forcejeo se inició como ya lo hemos venido hablando, desde el primer momento en que se encontraron las tropas de una gobernación con la de la otra, años 1538 y 1539 en Cali y en Anserma. Pero no se trató de una disputa política por el territorio, sino también por el dominio, óigase muy bien, de las minas de Buriticá. Y fue lo que después pasó también con Jorge Robledo, que venía buscando estas riquezas. Justo con esta relación del viaje de Vadillo estuvo presidida por casi 500 años en los archivos de Indias de Sevilla, donde se tenía muy buen registro de lo que estaba pasando en estos lares. La provincia de Cartagena, con el adelantado Belalcázar y sus herederos sobre el derecho a las minas de Nori y de Buriticá, en esta provincia estuvieron haciendo esas visitas que les he dicho. Toca igualmente decirles que además de Cartagena y de Popayán, también intervino en esta disputa el nuevo reino de Granada, cuando era mera gobernación, desde donde alrededor del año de 1550 fue enviado Francisco Núñez Pedrosa, capitán de Gonzalo Jiménez de Quesada. No olvidemos que este fue el fundador de Bogotá, quien fundó Remedios, y en esa jornada tuvo un encuentro armado con Hernando de Cepeda, capitán de Belalcázar, en un punto que Fray Pedro de Aguado, en su relación histórica, lo describe y lo nombra como las llanadas de Aburrá. Algunos piensan que pudo haber sido en lo que es el Valle de Aburrá. Entonces, mírese, de Cartagena, del Cauca, de Bogotá y los grandes conquistadores, todos pendientes de nuestro territorio, que para algunos era muy poco desarrollado, eran unos indígenas en una zona improductiva y con una gran cantidad de haraganes. También este mes de mayo tiene para nosotros un dato muy importante, y es que el 2 de mayo de 1838, hace 187 años, contrajeron matrimonio don Santiago Santamaría y Bermúdez de Castro, fundador de Jericó, con Quiteria Escobar Fernández, hija de José Antonio Escobar Trujillo, cofundador de Fredonia. Pues Jericó fue erigido municipio el 28 de septiembre de 1850 con el nombre de Aldeas de Piedras, así se conocía ese territorio. Bueno, hay un trabajo monográfico extraordinario que fue hecho por el académico, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, Nelson Restrepo, un hombre muy interesante, muy joven, y quien en esta monografía, bueno, él sacó dos, una de mucho estilo como esta y otra más fácil para comprarla, la pueden conseguir en Jericó. Nos dice que don Santiago Santamaría Bermúdez de Castro nació en Medellín el 16 de julio de 1815. Fue bautizado en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, y nos dice de este señor que fue agricultor, terrateniente y ganadero. Y nos dice igualmente que este señor era sumamente caritativo, y lo siguen diciendo muchos de los historiadores. También entonces les cuento que su esposa, doña Quiteria Escobar, mujer que se la llevó de Fredonia cuando él se llevó a doña Quiteria, vivía en este municipio y luego se va a fundar Jericó, que hemos hablado mucho de este territorio que fue de colonizadores. Nos dicen que doña Quiteria Escobar Fernández, la esposa de don Santiago, el nombre completo era María Quiteria Bernardina Escobar Fernández, había nacido en el municipio de Amagá el 22 de mayo de 1822 y que murió en Medellín el 23 de octubre de 1904. Y escribe el profesor Nelson que era hija de don José Antonio Escobar Trujillo, uno de los fundadores de Fredonia y accionista del Banco de Medellín, y de doña Joaquina Fernández Restrepo. Sus abuelos paternos fueron José Jesús Escobar Bustamante y Candelaria Trujillo Laverde. Dice que fueron 10 hermanos. Muy importante la tarea de don José Antonio Escobar Trujillo, acompañando a Cristóbal Uribe Mondragón, quien había hecho ese trabajo de la fundación, de toda esa gesta de crear ese municipio de Fredonia.
vaya esta reflexión. ¿Hay alguien tan inteligente que aprenda de la experiencia de los demás? A veces no nos vale ni la experiencia propia. Hay un tema que nos preocupa bastante y es el que estamos viviendo durante estos días en el país, lo que está ocurriendo con las lluvias permanentes, torrenciales, de tanta fuerza, no solo en el Valle de la Aburrá, que se ha visto afectado y que lo vemos en casos como los de Sabaneta, los de Itagüí, de Bello, las quebradas desbordándose, el río Medellín muy crecido. Y entonces, mientras los gobernantes regionales desde la gobernación y la ciudad de Medellín dicen y se confrontan en agravios con el gobierno nacional, encontramos que el 33% de derrumbes y otros movimientos en masa en Colombia ocurren en Antioquia. Más de 3.000 personas han fallecido por estos eventos en Antioquia desde que se tiene registro. Grave. Nosotros, que sí hemos puesto una cuota alta con el Combi en Fredonia, tenemos que decir que es necesario que los gobernantes le presten más atención a esta situación, porque nosotros estamos en una zona donde pueden ocurrir toda esta serie de eventos. Nosotros tenemos la falla del Romeral y entonces encontramos que en las cuencas del río Cauca, que en municipios como La Pintada, como Venecia, como Fredonia, hemos pasado momentos graves que han requerido del auxilio permanente de estas comunidades. Hay degradación de los suelos del suroeste. Miren lo que ha pasado con el desborde de quebradas, con deslizamientos como ha ocurrido en Andes, en Tapartó, en Salgar. Hechos como los que han pasado en Villatina, en Caramanta, en La Gabriela en Bello, en Itagüí y en Santa Elena nos tienen que preocupar. Y ya hace mucho tiempo que le han contado a los gobernantes, es que nosotros estamos sobre la falla del Romeral, que atraviesa regiones tan distantes como desde el Ecuador, porque la falla arranca desde allá, cruza todo el valle del río Cauca y se ramifica en el departamento de Antioquia, llegando incluso hasta sitios tan distantes como el Alto del Boquerón. Hay otra falla que es la de Palestina, que expone el experto Aristizábal, que dice que nace en la serranía de San Lucas, que afecta al Urabá, Magdalena Medio, que dice que tiene también jurisdicción cerca al volcán Nevado del Ruiz. Recordemos lo que ha pasado con ciudades como Armero, lo que pasó en Santa Isabel, bueno, hechos muy preocupantes que implicarían que los gobernantes, antes de estar metidos en peleas de minucias, se preocupen por lo que ocurre en estas regiones. En su informativo presencia estamos gracias a Operadores de Servicios Operambiente, que es educación ambiental para la gente. Pague oportunamente sus servicios de acueducto y alcantarillado y evítese molestias y problemas. Igualmente estamos gracias a la central de abastos Emilio Jiménez del edificio del Café, donde encuentra usted la mejor atención con Humberto Rodríguez Ocampo, el amigo, el concejal humanitario, y allá también está doña Berta Restrepo. Igualmente les contamos que no tiene usted que ir a Medellín para resolver los problemas de sus electrodomésticos. La casa de la nevera y de la lavadora con Octavio Bustamante en Fredonia le tienen servicio a domicilio. Llámenos al 321-866-4131. Y estamos igualmente al mejor café que usted pueda consumir en el suroeste antioqueño, Café Centenario Rodrigo Arenas Betancur y Café del Viento de don Jorge Osa Londoño. Otra situación que también nos ha preocupado es el lamentable estado de las carreteras que se ha tenido que ratificar en estos días. Líos para llegar a Venecia, líos para llegar a Medellín. Miremos el problema de la variante de Caldas con las afectaciones con municipios como Sabaneta, como La Estrella, y lo más grave es que esta vía es la que desembotella todo el occidente colombiano. Entonces a esto hay que prestarle muchísima atención. Y luego hemos visto cómo en estos días se ha dado a la publicidad un proyecto de mejoramiento e intervención de carreteras
que beneficiarían a 25 municipios. Estas obras tendrían un trabajo en 633 kilómetros en vías que hoy son destapadas. Bueno, me he puesto a mirar el resumen porque, bueno, qué importante que estén prestándole ese servicio a varias de las subregiones, pero yo veo como muy pobre lo que le toca al suroeste, porque hablan de intervención de la vía Abejorral-Santa Bárbara con 31 kilómetros 63 metros. Andes San José Pueblo Rico con 24 kilómetros 18 metros. Valparaíso Támesis 22 kilómetros. Caramanta Cristales San Roque 21 kilómetros 33 metros. Salgar La Quebradona Concordia con 15 kilómetros 92 metros. Bueno, y miremos que lo que está pasando entre Andes y Jardín es muy preocupante. Hablaba con don Libardo Egidio Ramírez, quien es el que hace la parte administrativa de la gran cadena radial del café, que comprende a Radio Suroeste y a Radio Santa Bárbara, y encontramos las dificultades más lo que pasó en el río Barroso con el municipio de Salgar. Entonces prácticamente los habitantes encerrados. Hay unas posibilidades de intervención y de la gente poderse desplazar en tiempos muy limitados. Nos va a pasar un susto con Fredonia, porque cerca a los límites con el municipio de Amagá, donde está la Sinifana, bueno, allá muchas dificultades para pasar. Es una vía que uno ve que en cualquier momento se pierde. De igual manera hay un trecho arriba de la Mascota con demasiadas problemáticas, y de igual manera en la ruta que une a Fredonia con Venecia también muy complicado, por aquello de que cerca al sector de mi casita ya hay una escala que se vuelve demasiado pronunciada. En otro orden de la información, estamos estimulando a los muchachos del departamento de Antioquia para que se preparen a lo que son las elecciones del CMJ, de los consejos municipales de juventud. Esta elección se haría el 19 de octubre. En estos momentos está en la inscripción de los muchachos de cédulas, que pueden votar muchachos que estén entre los 14 y los 28 años. Quienes vayan a presentarse por firmas, no olviden que deben de conseguirse 200 firmas, y es mejor que lo hagan temprano. No lo dejen para el último día, que es el 19 de julio, que pueden hacerlo, porque también puede ocurrir que estas firmas, algunas no estén como son y les sean vetadas desde la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces es muy bueno que lo hagan a tiempo, que ligerito recojan sus firmas. Ahora, otra cosa distinta va a ser para aquellos muchachos que cuentan con el aval de partidos políticos. Pues eso no van a tener problema, porque de una vez van a contar con ese respaldo. Y les contamos que para todos ustedes, Radio Zipa Estéreo, la emisora oficial del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, lo invita a que paute a usted en su negocio, en su hacer profesional. Estamos en el centro, en el corazón de Medellín, en el edificio central. Lo de la salud que nos inquieta, eso son enfermedades nuevas, circunstancias adversas para la salud de todas las personas. Bueno, les contamos que ya se hizo el primer trasplante de vejiga, un órgano con el que se ha tenido demasiadas dificultades en la salud, y en lo de las mujeres sí que es más complicado. Por eso les contamos que cirujanos de los Estados Unidos realizaron este procedimiento por primera vez a un joven paciente de 41 años. Cada día la medicina expande pues sus fronteras, haciendo realidad procedimientos que desde hace años eran necesarios pero imposibles. Es lo que decimos, bueno, ¿y cuándo, por Dios, vamos a encontrar la cura para el cáncer? Entonces un grupo de cirujanos estadounidenses llevó a cabo una de estas hazañas. Especialistas de la Hill, de la Universidad de California y la Universidad del Sur de California hicieron el primer trasplante a una persona con éxito. Recordemos que es que la vejiga, quien lo creyera, pero la vejiga es muy delicada, y encontramos que hay muchas afectaciones. Entre ellas, entre las comunes que pueden sufrirse en este órgano, son la cistitis, la incontinencia urinaria, la vejiga hiperactiva y el cáncer de vejiga. A pesar de que no hay una fórmula exacta para prevenir el cáncer de la vejiga,
sí se puede llevar a cabo acciones para mitigar el riesgo. Por esto la Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda no fumar, limitar la exposición a sustancias químicas, beber líquido en cantidad abundante y comer frutas y verduras. Esto es bueno para que las gentes entonces procedan a decir, yo voy a comer bien, yo voy a tratar bien a mi organismo. Bueno, y la parte política no para. Es claro que vienen dos elecciones que le despiertan mucho interés al pueblo colombiano, las elecciones del Congreso, del Senado y Cámara de Representantes y de la presidencia de la República. Entonces aquí vivimos algo que algunos comentaristas de la política denominan candidatitis crónica, y otra cosa es uno ponerse a mirar el listado de los que aparecen como precandidatos a la presidencia de la República, y esto se los vamos a contar gracias a operadores de servicios, Operambiente, que es educación ambiental para la gente y que le dice pagar paga, pague oportunamente los servicios de acueducto y alcantarillado con su gran empresa. Les cuento que figuran como precandidatos, así como para empezar, Abelardo de la Espriella, Alejandro Gaviria, Andrés Guerra, Armando Benedetti, Camilo Romero, Carlos Amaya, Carlos Caicedo, Carolina Corcho, Claudia López, Daniel Panacios, Daniel Quintero, David Barguil, David Luna, David Racero, Enrique Gómez, Enrique Peñalosa, Francisco Barbosa, Francisco Márquez, Germán Vargas, que a propósito está muy enfermo y lo están tratando en los Estados Unidos. Ese es de los que defiende la CPS de Colombia, pero no busca ni los médicos ni los medicamentos de Colombia, sino que va a buscarlos en el Ecuador. También aparece Gustavo Bolívar, Héctor Olimpo Espinosa, Humberto de la Calle, Iván Cepeda, Jaime Pumarejo, J.P. Hernández, José Manuel Restrepo, Juan Carlos Pisón, Juan Daniel Oviedo, Juan Fernando Cristo, Juan Guillermo Zuluaga, Juan Manuel Galán, Luis Guillermo Murillo, María Claudia Lacouture, María Fernanda Cabal, María José Pizarro, por Dios, Mauricio Cárdenas, Mauricio Gómez Amín, Mauricio Liscano, Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Paola Holguín, Roy Barreras, Santiago Botero, Sergio Fajardo, Susana Muhammad, Verónica Alcocer y Vique Dávila. Miren, esa es la lista terrible de aspirantes que quieren llegar a ocupar el primer cargo de la nación. Bueno, este país no descansa en esto de la política y hay un gran lío para resolver en el Centro Democrático, porque ellos siguen teniendo dos precandidatos a la presidencia de la República que a la hora del té se pueden mamar, pueden decir no voy, y entonces crean los problemas con los que sí están aspirando y haciendo la fila para estar en el Congreso, porque ellos pueden llegar a última hora, no, yo no voy a ser candidato a la presidencia de la República, sino que yo voy a aspirar al Senado. Entonces en esas andan Andrés Guerra y anda también la Paola Holguín del departamento de Antioquia. Entonces allí tienen ese lío. Les contamos igualmente en otro orden de la información que nosotros tenemos que pensar en la salud mental. Hoy seguimos muy locos, esos problemas no se presentaban antes. Por eso estudiosos en estos campos nos dicen que el precio del éxito a veces está porque nosotros hemos condenado al agotamiento a nuestro organismo. Y este es un mundo como el que tenemos ahora, obsesionado por la productividad, donde el cansancio, y dicen el cansancio mental o el estrés, se ha convertido en una epidemia silenciosa. En su libro La Sociedad del Cansancio, el filósofo Byung-Chul Han explora cómo la cultura del rendimiento ha transformado la libertad en una carga insoportable, llevando a la autoexigencia extrema y a un desgaste emocional que afecta a millones de personas. Según Han, ya no vivimos bajo la opresión de una autoridad externa, sino en un contexto en el que el poder se interioriza. La presión por ser siempre más productivos nos impulsa a autoexplotarnos, culpando a factores externos o a la suerte lo que en realidad no viene de fuera, sino que viene de dentro.
La era digital con sus notificaciones constantes y la intimidación, lo de las redes sociales han difuminado las fronteras entre lo profesional y lo personal, empujándonos a una carrera sin límite, a trabajar casi que sin parar. Entonces, esto no lo hemos mirado ni lo hemos considerado. Por eso el llamado de Han es, en definitiva, a una invitación a redescubrir el valor del ser por encima del hacer. No, es que yo tengo esto, no, es que tengo esta otra reunión, es que no puedo. No, yo ya le he dicho a algunos de mis amigos, no me pongan más trabajos, por eso me pensioné. No se trata de renunciar a la productividad, sino de encontrar un equilibrio que nos permita avanzar sin sacrificar nuestro propio bienestar. La sociedad del cansancio es un síntoma de un sistema que exige mucho y ofrece poco en términos de satisfacción y de calidad de vida. Reconocerlo es el primer paso para transformar la realidad y construir una cultura en la que el éxito no se mida únicamente por la actividad, sino también por la calidad de disfrutar en el camino de la vida. En este sentido, la reflexión de Han nos desafía a repensar nuestra prioridad y a revalorizar el descanso. El descanso, ¿de qué le estoy hablando? De descansar como un derecho fundamental en la búsqueda de una vida verdaderamente significativa y productiva. Bueno, que trabajemos y que tengamos cosas importantes, pero que también saquemos el tiempo para el descanso, que es fundamental. A esta hora de la noche en que estamos trabajando con tanto cariño por ustedes, queremos saludar a Gustavo Vélez. Hombre, coño, gracias, a que el muchacho en Italia es lo primero que hace. Apenas ve que el programa le llega, a escucharlo, a contemplar cada una de las informaciones que nosotros les damos. Y esto también lo hace Isnelia Peláez Vélez en Italia, allá al norte en Toscana, o como lo hace doña Leisa y don Nelson Villegas en Envigado, o como lo hace también en la ciudad de Medellín la gente de Radio Zipa Estéreo, nuestra emisora, como lo hace don Emilio Correa en el municipio de Fredonia. Por eso estamos saludando a todas estas personas, igualmente a la familia Carmona en la calle del Hospital, a Margarita Correa Osorio, a Carlos, el saludo muy especial para Soraya Amparo Puerta Montoya, también a Miriam Cadavid, el saludo para Milton Álvarez, para los amigos del colectivo poético Tiempos de Paz. Les cuento pues, que por este municipio estuvo también en días cercanos la doctora Natalia Orozco, la alcaldesa del municipio de Fredonia. Estuvieron reunidos los alcaldes, estuvieron los alcaldes, los concejales hablando del tema de límites. Bueno, hay varios municipios en Antioquia que tienen esa problemática, entre ellos Fredonia y Venecia, el problema que agitaron alcaldes anteriores como Mauricio Toro, como Ferney Darío Fernández. Hoy le toca a Aldújar y le toca a Natalia, pero hemos visto que el alcalde de Fredonia ha dicho, yo no me voy a poner a pelear, yo no voy a entrar en discusiones, que sea lo que digan los que conocen, los que saben y los que tienen esta responsabilidad, como son el IGAG, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que le tocaría y de igual manera a lo que le toca a la Asamblea Departamental. Bueno, sigue moviéndose mucho el ambiente en lo que tiene que ver con la política de las mejoras para los trabajadores de Colombia. Por eso la consulta popular continúa caminando y desde la FECODE y desde la CUT nos vamos a hacer esa consulta. Se le va a dar muy duro a lo de los cabildos. Esos son elementos legales en los que las comunidades pueden trabajar, sobre los que las comunidades pueden hacer sus reclamos. Lo mismo, lo que tiene que ver con reforma laboral. No se explica uno por qué los congresistas ganándose 52 millones de pesos y con todas las gabelas y con carros les duela tanto que los estudiantes del SENA, que los trabajadores del campo y que los campesinos tengan un salario mínimo. Entonces, esto va a continuar y por eso en esta semana entonces se dan lo de ese gran paro nacional de 48 horas, donde los trabajadores se van a la calle, donde va a haber en algunos departamentos suspensión del servicio educativo.
Bueno, a mí en Bogotá me parece que hubo algo maravilloso, es de alabar. Yo soy sindicalista, pero pienso que no todo puede ser paro. Me pareció que la ADE, la Asociación de Educadores del Distrito de Bogotá, hizo una cosa muy interesante. Dijeron, no vamos a desescolarizar a los muchachos, los vamos a tener en el colegio. Y los delegados oficiales de los sindicatos, las personas expertas y los que nos quieran colaborar van a venir a dar clases de lo que son los derechos de los ciudadanos que están en la Constitución del país, para que los niños sepan qué es una consulta popular, para que los niños sepan lo que es un cabildo, para que sepan cómo se reclaman los derechos de los ciudadanos y de las comunidades, que los chicos sepan qué es un derecho de petición, qué es una acción de tutela. A mí me parece extraordinario lo que van a hacer esos muchachos, porque también es suelte los chicos a la calle. Bueno, y la calidad de la educación, ¿a dónde va? Y nosotros, ¿qué estamos pensando de esto? Que los chicos se van para la casa y no saben a qué. Bueno, que los padres de familia, a través de esos talleres maravillosos que van a hacer con los niños, los lleven a la casa y que hagan esos procesos de sensibilización. Entonces, de verdad que yo alabo esto que hacen los colegas de la capital de la República. Bueno, les cuento que de mi periplo por el viejo continente encontré municipios limpios, eso me agrada, encontré gente que es cívica y encontré un artículo en El País de España del gran escritor, premio Nadal y premio Alfaguara, Manuel Vicent, que habla de las buenas maneras. Se perdieron las buenas maneras, el buen hablar, el mirar cómo las personas son bien al relacionarse con los demás. Y dice, lavarse las manos antes de comer, no poner los codos sobre la mesa, no hablar con la boca llena, son normas de urbanidad que nos enseñaban en la escuela. En aquellos lejanos tiempos del florido Pénsil, en medio de la miseria de la posguerra, los niños cantábamos las tablas de multiplicar con una cantinela que salía por las ventanas. Realizábamos una gimnasia rudimentaria con nuestros cuerpos, en su mayoría famélicos. Entonábamos gloriosos los himnos a la patria y nos obligaban a leer un cuaderno con dibujo titulado Reglas de urbanidad y de buenas maneras. Los dibujos de aquellos cuadernos representaban un chico muy guapo, limpio, atlético y bien peinado, con corbata, jersey de pico y pantalones bombachos que cumplían con las normas de la buena educación en distintos episodios de la vida diaria. Era puntual, saludábamos con afecto al maestro, nunca se hablaba mal de nadie, se era amable con los compañeros, se prestaba atención a las personas que estaban hablando, se era respetuoso y se pedía perdón si se cometía alguna falta, se reconocía el error cuando uno se equivocaba. Era el modelo del que había que imitar. Imagino que aquel niño, al hacerse mayor, se ha convertido en una persona corriente, con o sin una ideología determinada, que hoy llena los estadios y acude a las manifestaciones, se atasca en una autopista cada mañana a ir al trabajo por tal o cual situación. Con suerte aquel niño ha llegado a ser despedido de la empresa porque él no ha entendido qué es esto de pedir permiso, de manejarse bien en un estadio. El albañil político en el que andamos chapoteando o el nivel de basura social que nos ahoga se debe en gran parte en que aquel chico ha olvidado las reglas de urbanidad y las buenas maneras que aprendió en la escuela. ¿Cómo es posible que aquel niño sea el mismo que ese diputado que insulta con un lenguaje muy sucio al adversario político en el Congreso? ¿O ese berraco anónimo que esparce con odio en las redes sociales y se vuelve fanático y rebuzna cuando opina? Me gustaría saber dónde ha quedado aquel niño. Solo con la mitad de las buenas maneras que nos enseñaron, este país podría tener resueltos más de la mitad de sus problemas. Una reflexión que hacemos gracias pues a operadores de servicios, nuestra gran empresa, igualmente a lo que hacen por nuestro pueblo los amigos del comercio. Bueno, nos gustaría también
tener un pueblo aseado. Me parece que hay que hacerle desde aquí un reconocimiento a los que están haciendo ese trabajo de mantener limpia la ciudad de Medellín y mantener limpios nuestros municipios. A esas personas hay que ayudarles, no se puede tirar la basura como quien bota una verruga sin mirar dónde cayó. Esas campañas cívicas son muy importantes. Y desde aquí estoy felicitando a la cooperativa Abancop, que viene haciendo un trabajo educativo, que viene haciendo un trabajo de apoyo a sus asociados, que viene montando grupos de teatro como lo están haciendo en nuestro municipio Fredonia. Invito a la gente que se vincule, no saben los beneficios en salud, con las gafas, con la solidaridad, con apoyo a la educación, con los préstamos que ofrece Abancop y el sentido cultural y de apoyo también que queremos darle desde el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales a nuestras comunidades. Bueno, tiempo inflexible. Así llegamos a la parte final de un momento más, agradeciéndole a don Guillermo Montoya, igualmente al doctor Gonzalo Gaviria Correa, el eco que le hacen a este programa desde Valparaíso, igualmente a la escucha tan activa del doctor Nelson Restrepo, igualmente a los miembros de la Academia Antioqueña de Historia que comparten y que ven este programa. La parte técnica hoy, como siempre, ha sido de Verónica Marcela Marulanda Fernández y la dirección general de Antonio Estrada Saldariega, presidente del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, cuando les digo que estamos lanzando la campaña de hágase inscribir, participe en enviando sus notas sobre quienes aspiran y se merecen el premio CIPA a la excelencia periodística. Para todos, que tengan la mejor de las noches y felices sueños. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.